proyecto que hace, aunque luego no se ejecuta, que hace Le Corbusier para la ciudad de Argel, en el norte de África, sobre el Mediterráneo. Entonces, de alguna manera, muy pregnado por aquella idea que había pensado, que había simplemente dejado para Río de Janeiro, vuelve a tomar la idea de una enorme cinta, nada más que aquí tal vez ajustándose más a las cuestiones locales de la cultura árabe, de la línea curva, de los arabescos y demás. Empieza estas exploraciones en donde ya, en vez de trabajar a redén, o sea, en ese zigzag, fíjense que sin dejar esa idea de alguna manera de los zigzagues, se le incorpora la curva. Esto coincide con un tiempo en el que Le Corbusier va a empezar otras exploraciones en el campo pictórico, ¿sí? No sabían que Le Corbusier era pintor y había trabajado un periodo de mucha abstracción, de mucha geometrización, y este proyecto, el proyecto Opus para Argel, coincide con ese otro tiempo en que Le Corbusier se pone más figurativo, ¿sí? Empieza a representar más el cuerpo humano y demás, y entonces tal vez esta libertad de las curvas también tenga que ver con esas exploraciones en su campo de la pintura y demás. Vuelve a ser una situación similar, nada más que fíjense que en lugar de poner el tema de la actividad de los negocios o la actividad administrativa en cruciforme, hace estas placas que plantea dos placas acá que todavía tienen ahí como una reminiscencia de aquello, y para las tiras de vivienda y demás hace estas tiras curvas que, insisto, si uno las mira desde arriba, desde la croquis es muy difícil percibirlo, pero si uno las mira de acá todavía tienen esa cosa de la búsqueda del zigzag, nada más que suavizados por la línea curva, pensando también en la misma cultura argelina. Está sobre el Mediterráneo, como les dije antes, entonces piensen en estas cintas, todas las instalaciones del puerto quedarían por allí. Y entonces sucede aquí, en el tiempo en que él está desarrollando lo de Argelia, sucede el Siam, que de alguna manera es el que todos nos vamos a terminar quedando en la cabeza, ¿no? Ustedes pasaron la materia y después del Siam que se acordarán es de este Siam, que es el Siam 4, que en principio estaba destinado para ser realizado en Rusia. Los organizadores, que había algunos miembros que participaban que eran rusos, le comunican a la presidencia del Congreso que no estaban dadas las condiciones en Rusia para realizar el Congreso, que realmente la tensión con la parte de los arquitectos y la parte de los urbanistas era muy grande, había una serie de descontentos. Viaja Gideon, verifica esta situación, también va a Le Corbusier y dicen efectivamente no están dadas las condiciones para ir a Rusia. Pese a que Le Corbusier ya había estado en Rusia y estaba trabajando, no estaban dadas las condiciones. Entonces, bien propio de europeo romántico, por eso dice que del 4, de alguna manera, al 6 son los dominados por los franceses o por el pensamiento de Le Corbusier. ¿Qué les parece más romántico que subirse a un crucero, salir de Marsella, llegar a Atenas y volver a Marsella por el Mediterráneo, y arriba del crucero tener el Congreso? Divino, ¿no? La pasaron bomba. A pesar de esta condición, llegaron a Atenas, estuvieron en Atenas, bajaron, pasaron bárbaro en Atenas también, por no subir y vuelven a Marsella. No sé si esta condición como de encierro, ¿no?, que te da un crucero, no hace que sea uno de los 100 más productivos. Se analizaron, habían preparado los organizadores planos de la misma escala de casi 30 ciudades europeas. Entonces, el material de trabajo y lo que se piensa en ese congreso es muy rico,
porque pudieron comparar la situación en un montón de ciudades, tenían las planimetrías a escalas y demás, entonces realmente las conclusiones fueron muy ricas. ¿Qué va a pasar en este SIAM? De alguna manera, el texto que se va a producir, que va a ver la luz muchos años más tarde, se llama la Carta de Atenas, el organismo de los SIAM, la Carta de Atenas, que habla de la ciudad funcional, ¿sí? Le Corbusier no lo firma él. Todo el mundo sabe que lo escribió él, pero Le Corbusier no lo firma. De alguna manera, adhiriendo a esta idea del Congreso y de que era una cantidad de profesionales reunidos, él no se adjudica la autoría completa de la carta. Esto lo pueden leer ustedes, son 90 y pico puntos, Ana. Pero son como puntos, ¿no? Frasecitas, oraciones que son para pensarlas y que principalmente hablan de eso, de la ciudad funcional, de lo que hablábamos recién, de esta zonificación, en donde van a estar estas funciones que dijimos antes, la función de trabajar, la función de circular, la función del ocio, la función de propiamente de vivir, digamos, de pernoctar y demás, y en realidad tiene 5 puntos la carta, porque toca de una manera bastante particular, y no voy a abrir el juicio de valor para que lo vean ustedes, el tema del patrimonio de las ciudades, ¿sí? El patrimonio arquitectónico, el patrimonio urbanístico. Se los dejo ahí como un puntito para que después cuando la lean para la semana que viene lo puedan abrir y puedan dar su opinión de lo que plantea la carta. Nada de espléndido ahí en blanco, bueno, todo en la tengo juntando plata para hacer un congreso arriba de un transatlántico. Bueno. Eso fue en el 33. En el 35, el mismo Le Corbusier hace este planteo. Esta es la que les dije, que no se la confunden con la anterior, con la Ville Contemporaine. Esta es la Ville Radier o la Villa Radiante. También el principio, a ver, acá como siempre, Le Corbusier lo piensa para Rusia. Es una ciudad que él planifica o que piensa para Rusia, en un lugar indefinido de Rusia que después nunca se construye, ¿no? Pero él está pensando como en esa sociedad rusa que ya está bajo el régimen comunista o bolchevique. Ha evolucionado en una cantidad de cosas con respecto a su propio pensamiento, y en otras cosas no tanto. Este plano está cortado. Está cortado, sí. Me ha quedado cortado a mí. Porque yo sé dónde lo saqué y me quedó cortado. Bueno, les cuento lo que sigue acá abajo. La ciudad está organizada de una manera que va a presagiar lo que va a pasar en el planteo de Jean-Bigard unos años más tarde. Tiene aquí, en la parte más alta, un núcleo que tiene que ver con, de nuevo, el mundo de los negocios, ¿no? O sea, o las oficinas o el espacio del trabajo por allá. Tiene acá al medio una especie de nudo de transporte donde se van a intercambiar los diferentes sistemas de transporte, el transporte urbano y el transporte de larga distancia y demás. Ese punto está acá al medio, entre estas dos manchas. Esta parte es la parte residencial, donde vuelve al planteo Arredel, ¿sí? El planteo en zigzag, y deja acá al medio todo lo que tiene que ver con el equipamiento cultural, de ocio, educativo y demás. Como el centro donde están las viviendas, deja todo nucleado ahí, ese equipamiento. Para acá abajo sigue lo que empieza ahí, que en casa va a ver verdecito, yo se lo hago como unos rectangulitos. Acá seguiría la industria liviana y la industria de servicios, ¿sí? La industria poco contaminante. Después por acá viene la línea del ferrocarril
pero el ferrocarril industrial, ¿no? El que me trae grandes, o me lleva los productos terminados, me trae materias primas y demás. Y abajo de todo faltaría otro rectángulo que tiene que ver con la industria pesada. Alrededor de la línea del ferrocarril hay dos, después les paso una planta completa. Hay dos líneas de galpones. A ver, esperen un minuto. No, no está acá. Pensé que a lo mejor estaba en alguna otra diapositiva. Al término luego hay una línea de galpones que tiene que ver con que el ferrocarril llegara y pudiera tener los galpones para descarga. ¿Sí? Entonces está la línea del ferrocarril, dos líneas de galpones, la industria libre y la industria pesada. De modo que si la industria pesada estuviera acá, estaría bien lejos de ser un elemento contaminante para la ciudad. ¿Sí? Eso es lo que iba a pensar al menos. Bien. Coherente con esta cuestión, el CIAM del 37, que es el CIAM 5, siguen bajo la órbita del pensamiento de Le Corbusier, le dice, la carta de Atenas en práctica. ¿Cómo llevar esa carta de Atenas que se había escrito en el anterior a la práctica? Entonces, ahí van a encontrar que una serie de postulados son viables o son realizables y otra serie de postulados están muy lejos de la posibilidad de llevarlos a la práctica, ¿no? Y ahí van a empezar las fricciones. La vivienda y el ocio van a tomar de nuevo la ciudad de París como caso de estudio porque se hace en la ciudad de París. Y Ser, que es uno de los primeros españoles que participa en casi todo el CIEM, se pregunta, ¿pueden nuestras ciudades tal como están sobrevivir? Esa es la del planteo. El CIEM del 39, que sería en realidad el CIEM 6, que ahí no está puesto, se había realizado en Estados Unidos y queda suspendido por la guerra. ¿Sí? Si va a ser en la ciudad de Nueva York y en base a eso es que Le Corbusier también hace su aportación de cómo se imaginaba la ciudad de Nueva York y demás. Sí quedan pendientes estas cosas, temas de trabajo independientes. En este tiempo ya Gropius, Neutra han emigrado a Estados Unidos. Algunos de ellos son de origen judío, así que habían emigrado a Estados Unidos escapándose. Emigran antes de la guerra, o sea, se escapan del nazismo antes, son acogidos en las universidades de Estados Unidos y demás, y desde allí siguen la enseñanza. En los Países Bajos, el grupo liderado por Gigi Pio y demás, empiezan a plantear cómo va a ser la reconstrucción de la ciudad de Rotterdam. Y en Inglaterra se forma un grupo que se llama MARS, como un grupo de investigación en arquitectura moderna, que luego va a ser el encargado de alguno de los otros. El problema se vuelve como local, se atomiza y las discusiones quedan centradas en pequeños grupos en países aislados durante todo este tiempo de la guerra. En ese tiempo de la guerra, en Buenos Aires, después de que había pasado Le Corbusier y había hecho esos garabatos que vimos, ¿no? Que no tenían como mucho viso de realidad, aparece una figura o toma notoriedad una figura que es Carlos María de la Pavolera, un arquitecto miembro de la Oficina de Planificación Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, un tipo sumamente formado y al mismo tiempo trabajando para el Estado, que va a empezar a pensar un plan para Buenos Aires, ¿sí? Entonces, Buenos Aires tenía todos estos problemas. Buenos Aires ya estaba desbordada, Buenos Aires de su propia circunvalación, que debería General Paz, ¿no? Entonces, estaba desbordada en algunos corredores, absolutamente desbordada para el otro lado del riachuelo, pero seguía teniendo espacios en blanco adentro. Entonces, nada que hacer con esto, cómo ordenarla, y entonces empieza principalmente la apertura de ciertas avenidas, la avenida Corrientes, la avenida Callao, ¿sí? Le pongo esta porque de alguna manera esa foto para mí es muy representativa. Esa foto es de Horacio Coppola. Horacio Coppola fue
si no estoy mal, Cami, el único argentino que participó de la Bauhaus. Ahora sí es un fotógrafo, ¿sí? Y participó en la Bauhaus. Él hizo parte de su entrenamiento en la Bauhaus y vuelve a Buenos Aires, nada, con el ojo más afilado y una cantidad de cosas, y empieza a tomar una serie de fotografías de Buenos Aires que son icónicas, entre ellas esta, que es la foto de la Avenida Corrientes, pero bien, la Avenida Corrientes se estaba ensanchando. Entonces de acá para allá está ancha y de acá para acá parece angostita. Entonces como documento de época, pero ya sobresalen algunos edificios que empiezan a hablar de la modernidad en Buenos Aires en la década del 30.